Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión del Centro Ecuménico. Hoy damos la bienvenida al padre Jaime Tatay, sacerdote católico jesuita, profesor en la Universidad Pontificia de Comillas de Ética y Doctrina Social. Ha realizado sus estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, pues también es ingeniero de montes, en el Boston College, en Estados Unidos, y en la misma Comillas donde se doctoró. Tiene un currículum abundante, académico muy abundante, con muchas publicaciones sobre las cuestiones de ética ambiental, ecología, sostenibilidad y moral social de la Iglesia. Tienen ustedes muchas posibilidades para conocer su pensamiento porque tiene bastantes publicaciones y entre ellas vamos a destacar un libro muy interesante que se titula Ecología Integral, la recepción católica del reto de la sostenibilidad del año 2018 y últimamente un libro también muy bello que se titula Símbolos de Resurrección. Hoy vamos a sintonizar, vamos a intentar acercarnos a una cuestión que el movimiento ecuménico ha prestado una atención creciente en los últimos años y que ha pasado, de hecho, a convertirse en uno de los núcleos de la cosmovisión cristiana para el siglo XXI. La crisis climática y los problemas ambientales, que se han revelado como una ocasión de encuentro y diálogo para las iglesias y comunidades cristianas, unidas en la preocupación y en la respuesta que puedan ofrecer. A mí personalmente me ha interesado mucho esta atención que el movimiento ecuménico ha prestado a la cuestión ecológica, pero noto que necesitamos la ayuda de los especialistas, de los expertos, para entender bien este interés mutuo que hay entre ecumenismo y ecología. Y por eso hemos pedido al padre Jaime Tatay, que es uno de los mayores expertos en estos aspectos que tenemos en la Iglesia española, que nos introduzcan esta tarde en esta cuestión apasionante y de tanta actualidad. Le damos muchas gracias porque sabemos también la de compromisos que tiene y le escuchamos con atención para comprender mejor la sensibilidad actual del ecumenismo a la que nos sentimos tan llamados. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime. ¿Se me oye bien? Sí, se me oye bien. Gracias también a las misioneras y a todos los que habéis venido por organizar este encuentro y por abordar esta temática, por ambas cosas, ¿no? Y sobre todo por vuestro tiempo, por tomaros tiempo para prestar atención a una cuestión que es importante no solo para las religiones, sino para cualquier persona de buena voluntad, porque es una cuestión que afecta al presente, pero que afecta sobre todo y afectará todavía más, poco a poco más, a las generaciones futuras, ¿no? Y es la cuestión llamada coloquialmente de la ecología, o dicho en el lenguaje de las iglesias cristianas, es la cuestión del cuidado de la creación, el don de la vida y el don de Dios que se nos ha dado, que es este mundo creado, y es el único de momento que tenemos, porque no podemos irnos todavía a otros planetas a vivir. Entonces este es el único que tenemos, ¿no? Y por tanto esa cuestión que se ha ido tornando cada vez más importante, sobre todo a partir de los años 60 y 70, pues se ha convertido en algo central. Y como decía Jaime, hoy día es uno de los puntos de encuentro más importantes del ecumenismo, del movimiento ecuménico, y también me atrevería a decir yo del diálogo interreligioso. Deberíamos de ampliar un poquito la perspectiva, ¿no? Y ver no solo a los cristianos y la relación entre los cristianos, sino mirar a otras confesiones religiosas que también están llamando a sus seguidores, a sus fieles, ¿no? A que este tema se lo tomen en serio y que le den la importancia que tiene, porque hasta hace relativamente poco quizás no le habíamos prestado suficiente atención, no solo los cristianos, sino igualmente otras religiones, ¿no? Bueno, veis que aquí pongo en primer lugar aquí una foto, ¿no? del Papa Francisco con el patriarca Bartolomé y otra al lado del patriarca Bartolomé I, ¿no? Patriarca de Constantinopla, ¿no? Que es un referente en estas cuestiones. Luego, como os diré, hemos de reconocer, yo hablo como católico, y yo creo que tenemos que ser humildes y reconocer que en esta cuestión en particular, tanto protestantes como ortodoxos en gran medida han llevado la iniciativa o han sido pioneros, tanto en el ámbito de la reflexión teológica como en el ámbito de la elaboración de documentos oficiales de posicionamiento, ¿no? Y entonces el Consejo Mundial de las Iglesias, pues ya muy pronto toma conciencia de esta cuestión, a principios de los años 90,
y ya muy pronto también Bartolomé I, ¿no? Y otra serie de teólogos protestantes y ortodoxos, bueno, escriben. Y los católicos también, pero digamos que un poquito más perezosos o un poquito más despacio. Hoy día hay una sintonía muy grande, como ahora diré, en esta cuestión, y ahí ni siquiera te planteas de qué confesión o de qué denominación cristiana es este teólogo o esta propuesta, porque hay ciertamente un alineamiento muy, muy significativo, ¿no? Bien, y si me permitís, antes de entrar en la cuestión ecuménica, voy a hacer una especie de cuestión previa o de planteamiento previo a lo cristiano, que sería lo interreligioso, ¿no? Es decir, este tema pilla un poco por sorpresa, con el pie cambiado, a la mayoría de religiones. Pensad que después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, en los años 60, la gran preocupación es la preocupación por la justicia social, por el desarrollo, por la erradicación de la pobreza y por crear empleo, por crear bienestar, ¿no? En la mayor parte de sociedades, de eliminar las injusticias, el racismo, esa asimetría tan grande entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Entonces, la cuestión ecológica, cuando aparece en un primer momento, allá por los años 60, los años 70, los primeros informes, no solo en ámbitos religiosos, sino incluso en ámbitos, por ejemplo, como son el ámbito de los sindicatos o incluso partidos que tradicionalmente habían apoyado la causa obrera, se vio como una cuestión sospechosa o como una distracción. Es decir, lo primero que había que hacer era asegurar, ¿no?, el desarrollo, había que asegurar una serie de mínimos para todos y luego ya veríamos si nos planteábamos este tema de la ecología, ¿no? Bueno, y eso es algo compartido, como digo, por casi todas las tradiciones religiosas. Y por eso va bien, en mi opinión, echar un vistazo atrás en el tiempo y recordar esa primera etapa, una etapa que yo le denomino aquí como la fase defensiva, donde se percibe la cuestión ecológica como un cuestionamiento, como una amenaza, tanto para algunas tradiciones religiosas como para otros movimientos sociales y políticos, no solo para las religiones. En esta época también aparecen unos primeros artículos muy influyentes, el artículo de Lynn White del año 67, que viene a criticar explícitamente a las religiones monoteístas, a las religiones de origen o de matriz bíblica, por haber justificado la degradación de la naturaleza, haber puesto al hombre en el centro de tal manera que había despreciado todo lo demás, ¿no? Someted la tierra, dominadla, multiplicaos, ese versículo de Génesis 1:26 es el que se esgrime a menudo, ¿no?, como arma en esta época contra las tradiciones bíblicas, ¿no? Y eso genera sospecha, rechazo, etcétera, ¿no? Bueno, la actitud va cambiando y en los años 80, esas décadas de los años 80 y 90, se pasa de esa fase más defensiva a una fase más reflexiva, ¿no? Es decir, las tradiciones religiosas, ahora me centro en la religión exclusivamente, percibe que aunque es verdad que hay elementos de irracionalidad o hay elementos de una crítica injustificada por parte del ecologismo, a juicio de las religiones, percibe que también hay elementos que son importantes y que hay que tomar en consideración. Y es lo que yo aquí denomino una fase reflexiva. La crítica ecologista o la llamada de atención de los ecologistas se considera un revulsivo y una oportunidad para reflexionar, para pararse a pensar si hay cosas que hemos hecho mal como sociedad, incluso también para revisar nuestra propia teología, y algunos aspectos, ¿no?, de nuestra antropología teológica o de nuestra teología de la creación que habíamos dejado aparcados u olvidados. Y va a ser un momento donde empiecen muchos académicos, muchos teólogos a rescatar, ¿no?, de la tradición, de la propia escritura, ¿no?, elementos que habían quedado enterrados y que ahora, ante este contexto de degradación medioambiental, podrían resultar valiosos o importantes, ¿no? Segunda fase, fase defensiva, fase reflexiva. Pensad que este es el momento en el que se iniciarán muchas iniciativas ecuménicas, como el proceso de justicia, paz e integridad de la creación, promovido por el Consejo Mundial de las Iglesias. Aquí es cuando tenemos en el ámbito católico el primer documento de un pontífice dedicado exclusivamente a la cuestión ecológica, el mensaje de Juan Pablo II, del 1 de enero del año 90, el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, donde ya dice esto es tema importante y como católicos tenemos que abordarlo, ¿no? Primer documento católico, primer gran movimiento ecuménico protestante y también
aparecen ya textos, iniciativas del mundo ortodoxo, ¿no? Bueno, y podríamos decir que estas primeras dos fases dan paso a una tercera en torno al siglo XXI, ¿no? Podríamos poner ahí la fecha, que sería la fase que yo llamo aquí propositiva. Un periodo en el que las iglesias no solo ya reflexionan y toman en consideración esta cuestión, sino que empiezan a proponer, empiezan a lanzar iniciativas, empiezan a sumarse a los foros internacionales de desarrollo sostenible o de medio ambiente, empiezan a enviar delegaciones, empiezan a hacer publicaciones y documentos de posicionamiento. En un primer momento lo hacen por separado y cada vez más lo harán como documentos de tipo ecuménico o incluso como documentos de tipo interreligioso, ¿no? Eso será también, y habrá foros que aparezcan en este periodo sobre todo, ¿no? Bueno, esta de forma muy esquemática podríamos decir que es la historia de esa relación entre la teología o la religión y la ecología, ¿no? O el movimiento ecologista. Bien, si dejamos a un lado ya ese ámbito más interreligioso y nos centramos en el mundo cristiano, que es el que nos convoca hoy aquí, pues vemos, como decía, que ese primer movimiento ecuménico liderado por el Consejo Mundial de las Iglesias, en ese encuentro que tienen en Corea el año 90, pone en marcha esa iniciativa, ¿no? De justicia, paz e integridad de la creación, ¿no? La paz había sido muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, también la cuestión de la justicia y el desarrollo, y aquí es cuando entra esa tercera variable, que es la del cuidado o la integridad de la creación. También tenemos, lo he señalado ya, el mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundial de la Paz, año 90, y tenemos el trabajo, bueno, Bartolomé en esta época es muy joven todavía, pero tenemos ahí ya la investigación teológica, protestantes, ortodoxos, etcétera, etcétera, ¿no? Pensad que la iniciativa del tiempo de la creación es una iniciativa ortodoxa a la que luego los católicos se suman, ¿eh? De nuevo, una cuestión práctica, donde hemos ido, por decirlo así, detrás, en el buen sentido, del liderazgo del patriarca Bartolomé I, a quien, por cierto, si habéis leído la encíclica Laudato Si, pues el Papa Francisco cita ya desde el principio, ¿no? Como reconociendo su liderazgo y su apuesta clara por esta cuestión, ¿no? Bien, si ahora nos vamos un momento a pensar sobre qué es la ecología, esto daría para una charla mucho más larga, ¿no? La ecología como una ciencia de síntesis, que aparece también en el siglo XX, es una ciencia joven y es una ciencia que integra resultados de otras disciplinas académicas, de la física, de la química, de la biología, de la geología, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esos resultados, ¿no? Generan una visión holística, ¿no? Una visión integrada, por ejemplo, del funcionamiento de los ecosistemas o del funcionamiento de la biosfera, o del funcionamiento de la atmósfera, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, permitidme la expresión, la ecología en sí misma es una ciencia ecuménica, ¿no? Es una ciencia que pone en diálogo conocimientos sectoriales o conocimientos parciales de distintas disciplinas, ¿no? Le pone al químico a hablar con el biólogo y al biólogo con el físico y al físico con el geólogo, y eso genera una visión que es distinta de la de cada una de esas ciencias particulares, que no deja de ser también algo similar a lo que pretende el movimiento ecuménico, ¿no? Que es el de encontrar espacios de diálogo sincero con otros interlocutores y generar una visión que integre, ¿no? Esas visiones de cada tradición, en este caso cristiana, ¿no? Bueno, entonces la ecología, y esa va a ser una de las razones por las que se convierta en un lugar común y un lugar de atracción del movimiento ecuménico. Y luego la ecología no es solo una ciencia ecuménica, sino que es una ciencia también, una oportunidad, perdón, es una oportunidad para la teología, es una oportunidad para la teología y para también la pastoral. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que este movimiento ecologista, que es un movimiento muy complejo, esto también daría para un debate muy, muy largo, ¿no? El origen de este movimiento, las distintas corrientes que confluyen ahí, desde el movimiento romántico del siglo XVIII hasta los movimientos conservacionistas vinculados a la caza, ¿no? Y a la protección de territorios y a la declaración de espacios protegidos, hasta otro tipo de corrientes, ¿no? Quizá más esotéricas, ¿no? De preocupación por el cuerpo, por la salud, etcétera, ¿no? Todo eso confluye en el movimiento ecologista. Pero lo cierto es que ese movimiento amorfo, complejo, es hoy día una especie de nuevo Areópago, pongo yo ahí. Es un lugar de encuentro con personas que buscan un sentido
y que están abiertas, digamos, a la dimensión trascendente. Personas sensibles socialmente, personas que a menudo no están vinculadas a tradiciones religiosas, institucionales, y por tanto es un espacio de encuentro con personas que buscan, por decirlo así, espiritualidad en relación a la naturaleza, ¿no? Y ahí encontramos pues una oportunidad, creo yo, no solo los católicos, sino cualquier tradición religiosa en este tiempo, sobre todo en ámbitos secularizados, ¿no? Como es Europa Occidental en este momento, ¿no? Bueno, y luego, como eso ya lo he dicho, es también una oportunidad teológica en el sentido de que es un espacio ecuménico, es un espacio muy rico de encuentro ecuménico, fecundo, donde no hay una serie de prejuicios o de lastres históricos, sino que es una cuestión nueva, fresca, en ese sentido, y donde nos podemos reconocer como compañeros y como personas que están preocupadas por ese mismo, ¿no? Por ese mismo reto que enfrentamos, ¿no? Y luego, también lo he dicho, la ecología se convierte en una oportunidad teológica porque está invitándonos a profundizar en nuestras tradiciones. Está invitándonos a hacer una nueva exégesis de los textos bíblicos, está invitándonos a redescubrir algunas tradiciones que estaban ya en nuestra historia, como por ejemplo pensar pues, la tradición de los dos libros, ¿no? El libro de la revelación y el libro de la naturaleza, como lugar de encuentro con Dios, ¿no? El Dios revelado, pero el Dios que también, el Dios creador, que por medio de la creación se hace presente, ¿no? Eso está en la mística franciscana, ¿no? O en las místicas monásticas, pero también está en otras tradiciones cristianas, ¿no? Pensad, por ejemplo, bueno, también en la ortodoxia, evidentemente, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no? Entonces ahí se redescubren elementos de la propia tradición cristiana que estaban, por decirlo así, olvidados o sepultados, y la ecología sirve de ocasión para desenterrarlos, ¿no? Bien. Seguimos avanzando. Siguiente pregunta que yo os planteo ahora es, bueno, esto se convierte en un foro de discusión, en un lugar de encuentro, en un espacio para iniciativas conjuntas de distintas comunidades cristianas, pero la pregunta es, ¿qué podemos aportar? ¿Qué podemos aportar como cristianos, independientemente de nuestra denominación? ¿Qué puede aportar esa acción y reflexión ecuménica en el diálogo de la sostenibilidad? Es decir, que puede aportar junto a otros actores que no son confesionales, que no son religiosos. Es decir, junto a políticos, junto a ingenieros, junto a técnicos, junto a científicos, que son los que normalmente pensamos que van a resolver esta cuestión. Bueno, ¿qué puede aportar aquí ese movimiento ecuménico que en gran medida está pues, conectado, ¿no? Y en sintonía? Bueno, pues aquí propongo, perdona que no me ha dado tiempo de traducirlo, una cosa muy simple, pero a veces va bien empezar por cuestiones prácticas, que se nos olvidan, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de teología. Y es que las tradiciones religiosas, las grandes religiones de la humanidad, pues tienen un influjo enorme, por ejemplo, en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, en muchos países del mundo, está vehiculado por instituciones de tipo religioso, lo cual en principio las convierte en una potencial palanca de transformación social. Es decir, si esta cuestión de la sostenibilidad que decimos ahora, pues queremos que avance, pues tendremos que introducir en la educación, ¿no? La sensibilidad y las herramientas para abordar estas cuestiones, ¿no? Bueno, y entonces, como veis ahí, pues hay zonas del mundo, por ejemplo, 2/3 de las escuelas en el África subsahariana son de iglesias cristianas o islámicas, ¿no? Y incluso en nuestro país, pues un buen porcentaje de la educación sigue siendo educación cristiana, ¿no? De instituciones cristianas. Luego, en un ámbito estrictamente financiero, no desdeñemos la importancia que tiene, por ejemplo, el capital financiero que hay en manos de instituciones religiosas. Y aquí de nuevo estoy juntando a todas las tradiciones religiosas, ¿no? Y se estima que aproximadamente un 12%, que es mucho, 12% es muchísimo, está vehiculado o relacionado con instituciones de tipo religioso y por tanto esa palanca, que es la del ámbito financiero, que puede también generar procesos de transformación, pensad en las finanzas sostenibles, en todo ese tema que está ahora también muy en boga, ¿no? De hacia dónde hacemos trabajar el dinero. Bueno, pues si las instancias religiosas, instituciones, usan ese dinero para que trabaje en la dirección que quieren, pues eso es otro potencial enorme, ¿no? de la religión.
Y luego habría un elemento más intangible, no hablamos ya de instituciones ni de capital financiero, sino de un elemento más intangible, como he dicho, que son como son las narrativas religiosas, es decir, la capacidad que tienen las religiones, y pensad que más del 80% de la humanidad se considera religiosa. La secularización es un fenómeno muy peculiar, restringido a Europa occidental, básicamente. Bueno, pues ese influjo cultural tan grande que tienen las tradiciones religiosas es también otra de esas palancas de transformación, ¿no? La capacidad que tienen para influir en los hábitos, en el comportamiento ético, en el modo de mirar el mundo, y eso es otro elemento clave en este proceso, digamos, de transición ecológica que estamos planteando como sociedad, ¿no? Bien, y luego estas claves, digamos, que planteo aquí, estarían conectadas con esa última palanca, o ese capital que tiene la religión, ese capital de transformación social y cultural, y que lo voy a concretar en 7 elementos. 7 elementos que es con lo que voy a concluir ahora. Son 7 elementos o claves ecuménicas, porque creo que aquí en gran medida estamos alineados, no hay un debate, así como puede haber un debate doctrinal en torno a la figura del primado de Roma, ¿no? O en torno al número de sacramentos, o en torno, ¿no?, al papel de las mediaciones, ¿no? Que son como puntos que han generado fricciones y debate, ¿no?, en el ámbito ecuménico. Pues en este caso, como vamos a ver ahora, pues esa fricción no existe. Ahí yo creo una convergencia muy clara y una no solo una cordialidad formal, sino una convicción profunda de que este tema nos implica a todos y además estamos en la misma dirección, ¿no? Bueno, y entonces estas son las 7 claves que voy a desarrollar ahora muy brevemente con algunas citas opuestas a estas otras 7, lo que yo llamo aquí males socioambientales. Entonces, frente a esos males socioambientales que están degradando la sociedad humana y la creación, contamos con 7 recursos o claves de tipo religioso que nos pueden ayudar en este camino de búsqueda hacia la sostenibilidad, ¿no? Bueno, ¿cuál es la primera? La primera de ellas es la que yo llamo aquí la clave profética. O dicho de otra manera, la llamada a denunciar las injusticias sociales que normalmente vienen asociadas con cualquier proceso de degradación, ¿no? De degradación ya sea cultural, social o ambiental. Pongo aquí una foto simpática, ¿no?, del recientemente fallecido arzobispo Desmond Tutu, un arzobispo anglicano, ¿no?, sudafricano, muy conocido, ¿no?, en su lucha contra el apartheid y también muy sensible a estas cuestiones ambientales con declaraciones, ¿no? Entonces la dimensión profética nos recuerda, ¿no?, esa función clave, ¿no?, del cristianismo, que es la función de la denuncia de las injusticias, ¿no? Entonces, igual que el cristianismo se ha posicionado contra la esclavitud, contra el racismo, contra la pobreza, contra el analfabetismo, hoy día esta dinámica de degradación ambiental se ha convertido en otro de esos grandes temas que hay que denunciar, que hay que abrir los ojos, que hay que llamar la atención sobre sus consecuencias, ¿no? Voy a tomar aquí algunas citas de la encíclica Laudato Si, ¿no?, que es el documento de referencia para la comunidad católica, donde Francisco una y otra vez dice, ¿no?, que uno de los temas clave es la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. O dicho de otra manera, que no estamos abordando únicamente una cuestión social o ambiental, sino que estamos ante una única cuestión o problema socioambiental. Entonces, lo ambiental y lo social van conectados de la mano. Si queremos resolver lo ambiental, tendremos que luchar por la justicia social y la lucha por la justicia social nos lleva también al cuidado de la creación. Esa es una idea muy sencilla, muy intuitiva, pero en la que están alineadas todas las tradiciones cristianas, ciertamente, ¿no? Estamos ante una única crisis que implica que estamos llamados a combatir la pobreza, a devolver la dignidad a los excluidos y también a cuidar la naturaleza. En segundo lugar, otro elemento importante para todos los cristianos es lo que yo llamo aquí la dimensión ascética, la llamada al ascetismo. Aquí tenemos una imagen de un monje ortodoxo, ¿no? Bueno, la ascesis proviene en gran medida, ¿no?, cuando pienses en ella, pues de intuiciones de tipo monástico, ¿no? Los primeros eremitas, ¿no?, luego los monjes, son aquellos que hacen del ascetismo un modo de encuentro con Dios. Lo hacen y viven de modo ascético por razones religiosas, ¿eh? Pero hoy día sabemos que
necesitamos, sobre todo en las culturas, digamos, desarrolladas o sociedades industrializadas, donde a menudo hay un despilfarro y un exceso, ¿no? Y un sobreconsumo, necesitamos ciertas dinámicas ascéticas, necesitamos plantearnos reducir el despilfarro, ¿no? No generar tantos residuos. Evidentemente, en los lugares donde hay exceso, ¿no? Hay partes del mundo donde hay mucha necesidad y evidentemente se precisará de crecimiento y de mayor abundancia, pero en otros no. Y por tanto, esa experiencia, esa sabiduría religiosa que vincula la espiritualidad con las tesis es muy valiosa también a la hora de abordar las cuestiones ambientales. De nuevo, una cita de Francisco, pero que cita él dentro de ese texto a Bartolomé I. Está hablando de él. Dice, nos propuso pasar del consumismo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir. En unas tesis, esta es la invitación cristiana, que significa aprender a dar y no simplemente renunciar. Es decir, plantear unas tesis alegre, unas tesis plena, unas tesis que enseña y vive feliz con poco, con lo justo, con lo necesario, ¿no? Ese es un gran reto cultural que tenemos como sociedad, como sociedad. El vivir bien con lo necesario, ¿no? Y no estar siempre acaparando, acumulando y deseando bienes muchas veces que no son imprescindibles, ¿no? Y que incluso a veces acaban erosionando nuestras relaciones y nuestro bienestar, ¿no? Bueno, y entonces, como digo, esta idea de la sobriedad es un tema central que el movimiento ecuménico está invitado a poner en el centro al hablar de ecología, ¿no? Es decir, no hablar de la realidad como un objeto de consumo, de dominio y de uso, sino hablar de la realidad como un don, como un regalo que ha sido dado, que se nos ha dado para cuidarlo, ¿no? Otro elemento en el que el movimiento ecuménico puede hacer una contribución importante es lo que yo denomino aquí la clave o la dimensión sapiencial. Vivimos en una época en la que disponemos de más información que nunca en la historia. Tenemos acceso, ¿no? Entras en Wikipedia y no te da para leer. Durante varias vidas no tendrías tiempo para leer todo lo que pone ahí, ¿no? Más información que nunca. Y eso nos permite tener mejores conocimientos, ¿no? Aunque hay un riesgo, y es que el exceso de información nos puede acabar saturando, obnubilando, contaminando, ¿no? De hecho, se habla de la infoxicación. Y luego podríamos incluso preguntarnos si hay un tercer nivel, más allá de la información y del conocimiento, que es el nivel de la sabiduría, que es otra cosa, ¿no? Y cómo en nuestra época, que quizá es la época en la que más información tenemos, es una época en la que no necesariamente por ello vamos a ser más sabios. No necesariamente. Y entonces, frente a esa paradoja, ¿no? del momento actual, esa época de exceso de información y probablemente de erosión de la sabiduría, pues las tradiciones religiosas están llamadas y están llamando a recuperar esa sabiduría que también las tradiciones filosóficas planteaban como meta de la vida, ¿no? Como horizonte, ¿no? Como ideal. Bueno, ¿y cuál sería una de esas, como de esas afirmaciones sencillas pero profundas que nos plantea la tradición cristiana y que conecta con la visión ecológica del mundo, esa visión en la que todo está conectado, ¿no? Es decir, ser capaces de percibir la interconexión profunda, ¿no? de los distintos elementos de la realidad. O sea, es una visión cuasi mística, ¿no? de cómo nuestros actos influyen en lo que sucede a otras personas, en lo que sucederá en el futuro, en lo que sucede a gente que está muy alejada, ¿no? Y cómo hay una conexión profunda entre todos los elementos de la realidad, ¿no? Eso es una invitación a la sabiduría. Otra cita en este sentido, la verdadera sabiduría, que es producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro entre las personas, no se consigue con una mera acumulación de datos que satura o obnubila, una especie de contaminación mental. El ecologismo nos invita a buscar este tipo de visión sapiencial de la realidad. Es la acumulación, es el exceso lo que nos está llevando también a estos problemas, y es una visión más sapiencial podría ayudarnos. Esto nos lleva a otra dimensión, a otra clave también compartida por todas las tradiciones cristianas, ¿no? Que es lo que aquí yo llamo la experiencia mística, muy relacionado con lo anterior, la experiencia mística. Claro, la mística es difícil de definir, ¿no? ¿Qué es la mística? Jaime, que ha estudiado
y ha hecho una tesis en espiritualidad sabrá bien que no es fácil, ¿no? ¿Cómo defino mística? Bueno, no es fácil. Pero todos intuimos un poco de qué va eso, ¿no? La mística. Y la mística tiene que ver con motivaciones muy profundas y con intuiciones también, ¿no? Con ambas cosas, ¿no? Entonces, una de las capacidades que tienen las tradiciones religiosas es de introducirnos en caminos de búsquedas místicas, ¿no? Que son búsquedas que a menudo llevan a una actitud más ascética, como decía al principio, ¿no? A una actitud de sentirse pleno con poco, ¿no? Y de vivir en el momento presente, ¿no? Y de reconocer agradecido todo lo que se ha recibido, ¿no? Y también una mística que sirve como motor del compromiso ético. Como dice aquí, ¿no? Unos móviles interiores que impulsan, que motivan, que alientan y que dan sentido a la acción personal y comunitaria. Hay un artículo que me gusta a mí citar que se titula ¿Qué sostiene la sostenibilidad? Es como un juego de palabras, ¿no? ¿Qué sostiene la sostenibilidad? Porque la sostenibilidad puede ser una formulación teórica, ¿no? Pero la sostenibilidad, como cualquier otra cuestión en la vida que se quiera a lo largo del tiempo impulsar, va a requerir, ¿no? De un compromiso muy profundo, ¿no? De una vocación, dicho en lenguaje cristiano clásico, ¿no? Y una vocación necesita sostenerse, ¿no? Entonces la pregunta, ¿qué sostiene la sostenibilidad? Señala en esta dirección, ¿no? En la dirección de la mística. Bueno, necesita una mística que le impulse a lo largo de la vida en un compromiso, ¿no? Como aquel que se embarca en la lucha por la justicia social, pues bueno, como nos decía Jesús, ¿no? Los pobres siempre estarán entre vosotros. Y si uno quiere seguir luchando contra la pobreza durante toda su vida, sabiendo que él no va a resolver o ella no van a resolver ese problema, requerirá de una mística especial, ¿no? Para poder seguir acompañando a personas que están muy rotas, ¿no? Bueno, y esto es algo parecido. Cuando uno entra en el debate ambiental, pues tiendes a desanimarte, ¿no? O a deprimirte porque ves que los problemas son de tal magnitud y de tal complejidad que uno se desanimaría rápido, ¿no? Y entonces o tienes una mística que te impulsa o es fácil echar un poco la toalla, ¿no? Bien, entonces por eso necesitamos de la mística también, ¿no? En este debate aparentemente técnico que es el de la sostenibilidad. Y luego traigo aquí, si me permitís, una imagen del ámbito budista, aunque este sea un foro ecuménico cristiano, pero podemos aprender de otras tradiciones religiosas. Me hizo gracia cuando leí por primera vez que los budistas, algunos monjes, ante el problema de la deforestación, estaban haciendo unos ritos que ellos llamaban ordenación de árboles. Entonces, ordenaban árboles. Entonces, esa toga, ¿no? De color naranja que utilizan los monjes y las monjas budistas, estaban usándolas para, digamos, sacralizar esos pies, esos árboles más antiguos, más ancianos, de manera que la comunidad local percibiera que aquello tenía un valor y no había que cortarlo, simplemente para sacar un dinero por la madera. Y parece que funciona. Y cerca de algunos monasterios budistas hay estudios sobre esta cuestión, ¿no? Bueno, y sería lo que yo llamo aquí una estrategia sacramental, de tipo sacramental, es decir, de reconocer ese valor sacramental en la creación. La creación para los cristianos y para los musulmanes y para los judíos no es Dios. La creación no es Dios. Eso sería panteísmo, ¿no? Pero la creación tampoco es simple materia, tampoco son simples objetos que están ahí para ser utilizados y descartados. Es decir, hay como una vía intermedia, algunos en la teología esto le llaman el panenteísmo, ¿no? Es decir, que Dios está en todo, pero no es Dios, ¿no? La realidad. La creación es signo de Dios, de creador, pero no es Dios. Es como un juego de palabras, pero yo creo que ayuda a entender el sentido último, ¿no? De esa visión sacramental del mundo. Y vuelvo a sacar aquí la expresión, ¿no? Al final los sacramentos, en la tradición, por ejemplo, cristiana católica, nos referimos a ellos como signos visibles de la gracia invisible, ¿no? Entonces, de alguna manera se visibiliza esa gracia. Este es uno de los puntos de contención teológico clásico, ¿no? Sobre todo con el ámbito protestante. En ese sentido, ortodoxos y católicos sí que tenemos una visión bastante similar, ¿no? Aunque hay un debate sobre el número de sacramentos, etcétera, pero básicamente sí que hay, aunque también depende de qué corrientes dentro del mundo protestante, ¿no? Al referirse a los sacramentos. Pero en cualquier caso, podríamos decir que esa intuición o esa visión sacramental del mundo, como signo del creador, que permite encontrar un valor en la realidad más allá del puro uso instrumental de ese mundo natural, es otro lugar de encuentro ecuménico muy importante
y es otra de las, digamos, palancas o potencialidades que tiene el cristianismo para vehicular su ética ambiental. Entonces tenemos aquí, bueno, pues una cita, ¿no?, también de este mismo texto, ¿no?, donde se habla de que los ecosistemas poseen un valor intrínseco, independientemente del uso. Bien, lo podéis leer, luego os lo paso si queréis. Y luego otra referencia a los sacramentos, ¿no?, como modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación, ¿no?, de la vida sobrenatural. Bueno, la visión sacramental. Otro elemento, quedan solo dos, de esa visión, podríamos decir, ecuménica, ¿no?, compartida, es la importancia de la comunidad. Algo que yo creo que no debate ningún cristiano, ¿no? Es decir, las comunidades son elementos fundamentales para la vivencia de la fe, ¿no? Uno vive su fe en comunidad, ¿eh? Da igual la denominación cristiana. Y la comunidad, yo creo que es otro de los elementos que puede contribuir, de los elementos valiosos a los que puede contribuir el cristianismo al debate de la sostenibilidad. La importancia de la comunidad. ¿Por qué? Pues porque a menudo el discurso ecologista, en mi opinión, se plantea en términos muy individualistas, ¿no? Es decir, tiende a referirse al consumidor o al votante, ¿no?, al ciudadano, pero siempre lo hace en singular, ¿no? Entonces, mediante tus decisiones económicas, mediante tu voto, mediante tu compromiso personal, cambiarás las cosas, ¿no? Se producirá de otra manera, el impacto será menor, se aprobará una legislación que, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, el planteamiento cristiano no rechaza el compromiso individual, evidentemente, pero lo pone de alguna manera en diálogo con la dimensión comunitaria, ¿no? Las comunidades son importantes para la vivencia de la fe y para el sostenimiento de la fe, y también para el compromiso ético, para el sostenimiento del compromiso ético. Entonces, que se desarrolle un sentido comunitario y que sean las comunidades y las instituciones las que se comprometan, eso tiene un valor. Eso tiene un valor y puede hacer que el impacto, por decirlo así, sea mucho mayor. Cuando es un colegio, cuando es una parroquia, cuando es una congregación, cuando es una iglesia entera la que se compromete en una determinada dirección, más que una suma de individuos, ¿no? Es decir, la comunidad es más que la suma de los individuos, ¿eh? El todo es más que las partes, ¿no? Y también a la hora de tomar decisiones y el cambiar patrones de consumo, hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa capacidad que tienen las religiones de generar comunidad es muy valiosa, también para la cuestión ambiental. O dicho de otra manera, si me permitís la comparación, imaginad que una persona es muy sensible a las personas que duermen en la calle, a los transeúntes, y decide él o ella sola tratar de responder a ese problema social. Pues probablemente se quemará en poco tiempo, ¿eh?, por muy buena voluntad que tenga. Ahora bien, si se une a un grupo, a una comunidad, a una asociación que aborda esa cuestión, donde hay otras personas que también están ahí, donde se buscan recursos, donde yo igual hay un tiempo en que apoyo y otro tiempo que no, un tiempo en el que puedo salir por la noche y otro tiempo en que no, es más probable que esa persona sostenga ese compromiso a lo largo del tiempo. Una cuestión bastante lógica y evidente, ¿no? Y yo creo que eso se aplica también a otros ámbitos, no solo el ámbito de la justicia social, ¿no?, el compromiso de la lucha contra la pobreza. También lo podemos trasladar a esta cuestión ambiental, ¿eh? Es decir, que uno solo pretenda cambiar cosas tan complejas, ¿no?, como es el cambio climático, ¿no?, o la contaminación atmosférica, ¿no?, o la generación de residuos. Bueno, pues date por perdido, date por perdida, ¿no? Y sin embargo, si lo asumimos como una comunidad, como una iglesia, ¿no?, pues como un colegio, como una diócesis, pues es más fácil que ese compromiso se prolongue en el tiempo, ¿no? Entonces, la comunidad, o dicho la última frase en negrita, ¿no?, dicho con palabras de este texto de Laudato Si, a problemas sociales se responde con redes comunitarias y no solo, no con la mera suma de bienes individuales, ¿no? Yo creo que esta es otra intuición religiosa ecuménica valiosa para el debate medioambiental. Y luego, por último, y con esto concluyo y os doy ya la palabra para quien quiera preguntar, comentar, debatir, criticarme, lo que queráis. Bueno, pues otro punto de encuentro ecuménico es lo que yo denomino aquí la dimensión o la clave escatológica. Y pongo aquí el tocón de una casuarina que cortaron a matarrasa, ¿no?, a ras de suelo, y que además le hicieron ahí esos cortes como diciendo esto se ha acabado, ¿no?
Y sin embargo, veis que brotó. Brotó porque tiene como yemas latentes, ¿no?, debajo de la corteza y tiene una enorme capacidad de rebrote, esta especie, la casuarina, ¿no? Y rebrotó. ¿Y por qué pongo esta imagen así tan inspiradora? Porque creo que esta es la última y quizás más importante de todas las contribuciones ecuménicas al debate medioambiental. Y es la convicción y la fe en la resurrección. Es decir, la fe en que a pesar de la destrucción, de la muerte, del sinsentido, a pesar de todo eso, Dios se abre paso, ¿no? Hay esperanza, hay un futuro prometido. ¿Por qué lo digo? Porque a menudo en el debate medioambiental, ¿no?, en el discurso de los movimientos ecologistas, percibimos un tono apocalíptico, catastrofista, que puede en parte tener razón, estar bien documentado, bien fundamentado, no se niega, pero que si se abusa de ese discurso puede llevar a una cierta parálisis, ¿no?, a un cierto abandono, decir, bueno, si esto ya perdidos al río, ¿no? ¿Qué más da lo que yo haga si esto es insignificante, ¿no? Es una gota en el océano. Y esa tentación apocalíptica creo que tiene que ser contrastada con esa visión escatológica, que no significa ser ingenuos, no significa decir, bueno, Dios al final nos salvará. No significa decir, bueno, da igual porque moriremos y resucitaremos. No va por ahí, ¿no?, cuando hablo de la visión escatológica. Lo que hablo es de una visión ilusionante que nos invita al compromiso y que nos hace vivir de modo esperanzado. Y eso yo creo que es una contribución clave de los cristianos a este debate. Es decir, una escatología lúcida, no ingenua o escapista. Ahí está la tensión entre lo escatológico, que le digo yo, y lo apocalíptico. Tenemos esa conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartidos. Y esta conciencia puede permitiría el desarrollo de unas convicciones, de unas actitudes y de unas formas de vida. Termino, por último, con esta cita que se ha repetido mucho de Laudato Si, ¿no?, que se expresa en esas dos palabras, ¿no?, caminemos cantando. Y luego dice que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Es decir, no perder nunca la esperanza, la ilusión, porque las cosas pueden cambiar. Y de hecho hay muchos ejemplos de problemas ambientales, por cierto, que hemos resuelto. Pensad el agujero de la capa de ozono, los clorofluorocarbonados, ¿no?, que lo destruían, y cómo hemos sido capaces de sustituir esos productos por otros. O por ejemplo aquí en Madrid, ¿no?, pensad, y en otros muchos lugares donde las aguas de los ríos están muy contaminadas y hemos hecho un trabajo de regeneración de esas aguas, ¿no?, instalación de aguas depurado, la depuración de esas aguas, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no?, Madrid-Río, que está aquí cerca. Bueno, es decir, hay muchos casos de éxito, de restauración y de cuidado de la creación que sería muy importante, sobre todo a nivel pedagógico, poner en primer lugar para ilusionar a la gente joven, ilusionar no solo a los jóvenes, sino a todos, y ver que hay vías de solución, que hay esperanza, ¿no? Y sin ignorar que hay grandes problemas que no están resueltos. Pero un poco articular bien ambos discursos, el discurso apocalíptico y el discurso escatológico. Uno que despierte y el otro que ilusione, ¿no? Necesitamos ambas, ¿no? Bien, y entonces con esta tabla termino, que es una especie de síntesis de lo que he tratado de decir, como exactamente los 7 males ecosociales frente a los cuales puede haber una respuesta religiosa de cuño ecuménico que se articula, pues como he dicho, con esa denuncia, ¿no?, esa llamada a la liberación profética, esa llamada a las tesis, esa llamada a la sabiduría, esa llamada a la mística y a la espiritualidad, esa llamada a la visión sacramental del mundo, esa invitación, ¿no?, a abordar comunitariamente los retos que enfrentamos y esa llamada también a vivir de forma esperanzada, ¿no?, frente a esos males, esos 7 jinetes que nos decían, ¿no?, por aquí, que es la opresión, el consumismo, la locura, la alienación, el utilitarismo, el individualismo y el catastrofismo, ¿no?, que no son solo males sociales, sino que son también males que tienen consecuencias ecológicas, ¿no?, o medioambientales. Bien, pues con esta última proyección termino. Si queréis la dejo ahí por si sirve un poco de inspiración también. Y ahora abro el turno de palabras para quien quiera participar. Pues tenemos